Les invito a todos a que podamos inclinar nuestros rostros o, si es posible, arrodillarnos para pedir la presencia de Dios en esta mañana. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, vamos. Ahora. Bendito Padre Celestial, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios de amor, Dios Todopoderoso, por un nuevo día de vida, por amarnos, Señor, con un amor inconmensurable que no podemos comprender, por restaurar nuestras fuerzas, Señor, en el descanso de la noche, por poder tener un sábado, Señor, un día especial en el cual tu presencia, Señor, quiere estar más profunda en nuestro corazón, Señor. Donde hay una bendición doble, Señor, por este día en el cual recordamos que tú nos creaste, que tú nos has restaurado, Señor, que tú nos redimiste por medio de la sangre de tu Hijo. Y que quieres, Señor, recrearnos a la imagen y semejanza tuya, Señor, como era desde un principio. Rogamos, Señor, que tú nos apartes de todas aquellas cosas que bloquean nuestra mente, Señor, que separan nuestra alma de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a discernir cuál sea tu perfecta voluntad, Señor. Y ayúdanos también a no separarnos de ti, Señor, a no dejar de entregar nuestra voluntad a ti, eh, a permanecer, Señor, como el pámpano a la vid, Padre, para poder dar fruto, Señor, para poder caminar el camino estrecho y no la senda ancha, Señor, para caminar en tu justicia, no en nuestra propia justicia. Pedimos tu Espíritu Santo en esta hora para poder comprender este mensaje que tú nos quieres dar. Que no sea yo hablando, sino sea palabra tuya, Señor, provenida de tu Espíritu. Pedimos una bendición especial por cada uno de los aquí presentes, que tú puedas obrar con poder en sus vidas, Señor, y en la de sus familias. Gracias, Señor, por todo tu amor y tu bondad. Gracias por tanto, Señor, por tantas bendiciones en detalles tan pequeños que tú cada día te manifiestas a nosotros. Límpianos de todo mal, úngenos, Señor, con tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, miren, hace tiempo quería hablar sobre este tema, pero no lo había hecho, como que no había sido el momento, pero ahora el Señor me dio la impresión de que debía tocar este tema, porque es muy importante para este tiempo en que estamos viviendo, es uno de los mensajes que Dios nos ha dado para este tiempo. Así que voy a compartir una presentación en la pantalla. Eh, Me dicen si se ve bien. A ver, aquí está. Ya. ¿Se ve bien? Sí, se ¿Logra- ve bien, muy bien. ya. ¿Se ve pantalla completa? Sí, Listo. Bueno, este tema es sobre el maravilloso templo de Dios y la obra médico misionera. En Primera de Corintios, capítulo 3, desde el versículo 16 al 19, eh, aquí el apóstol hace una pregunta a los corintios y les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Bueno,
el Señor aquí da un mensaje bien clarito, ¿cierto? Dice que nosotros somos templo de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro ser es un templo de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero vive siempre y cuando nuestro templo nosotros lo tengamos preparado, ¿cierto? Para que el Señor viva en nosotros. Limpiecito, eh, con, con la mente clara, ¿cierto? Eh, y dice que el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios santo es. Entonces nosotros tenemos aquí un deber de cuidar este templo, un deber de ponerlo en restauración, ponerlo en las manos del Señor para que el Señor pueda obrar restauración, obedeciendo sus leyes, obedeciendo sus mandatos, arrepintiéndonos de nuestros pecados y apartándonos de ellos. Entonces, luego dice que nosotros no podemos creernos sabios, no podemos creernos eh, con nuestra propia justicia, porque el Señor quiere que nosotros nos sintamos que somos ignorantes, que vayamos en humildad al Señor, no creyéndonos que sabemos nada, porque el Señor nos dice aquí que la sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de este mundo es una insensatez al lado de Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos completamente humillados a sus pies en reconocimiento de nuestra falta de posibilidades y de capacidades. Y que el único que puede darnos esas posibilidades es la justicia de Cristo, de la cual tenemos que tomarnos poderosamente, diariamente, porque cualquier otro atisbo de suficiencia propia, Dios la desprecia. Eh, el Señor, el Señor dice que aquel que se siente que es ignorante, en ese puede trabajar Dios, en ese corazón, en un corazón totalmente contrito y humillado a los pies de Cristo. Y en este punto de cuidar nuestro cuerpo, debemos reconocer ante Dios que hemos fallado, pero en reiteradas oportunidades, en muchos detalles, porque este es un mensaje muy potente. Entonces, no podemos decir yo llevo la reforma pro salud al pie de la letra, por ejemplo, cosas de ese tipo, porque eh, al contrario, el Señor quiere que nosotros vivamos en un espíritu contrito, tener convicción de pecado, eso es lo que el Señor quiere. Y la otra actitud es la actitud de la odicencia, ¿cierto? Sentir que somos ricos y que no tenemos necesidad de nada. El Señor nos dice que que nosotros necesitamos sentir que somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, ¿cierto? Para que podamos ir al Señor que Él nos dé el oro refinado. Otro llamado que hace aquí el apóstol es que debemos cuidar el cuerpo. ¿Y por qué debemos cuidarlo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El precio maravilloso pagado por nosotros, por nuestra salvación, es la sangre preciosa de Cristo. Y esa sangre hace que nuestro ser, nuestro vivir, nuestro pasar tenga un valor maravilloso para Dios. Si Dios vino en su Hijo amado, ¿cierto? Y Dios entregó lo más hermoso que era su propio Hijo en sacrificio. Nosotros debemos entregarnos en sacrificio por el Señor. ¿Qué sacrificio es el nuestro comparado al enorme sacrificio del Rey del Universo? Y la forma como podemos glorificar, dice acá Dios, es en cuerpo y espíritu, porque ambos son de Dios. La reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel tienen una relación estrecha, muy estrecha. La obra de la reforma pro salud es el mensaje que el Señor usa para aminorar el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia. Cuando hablamos de su iglesia, aquí estamos hablando del pueblo de Dios, ¿cierto? Del pueblo que ha aceptado ser parte de Dios.
que en su corazón quiere vivir en armonía con Dios. Y para ese pueblo debe haber un medio de purificación que es ponernos en armonía con la reforma pro salud. Y además de eso, tiene el fin de aminorar el sufrimiento en nuestro mundo. O sea, el hacer esta obra tiene doble propósito, ¿cierto? Este mundo está cada vez más sufriente, está cada vez eh, con las enfermedades de la orden con las enfermedades de la orden del día, y nosotros necesitamos eh, trabajar para Cristo en esta obra, por nosotros mismos, para poder crecer en un desarrollo espiritual, al ponernos en armonía con la obra que Él quiere que hagamos. Y también para poder tener cuerpos y mentes limpios y puros que puedan glorificar al Señor, para limpiarnos. Así que el Señor usa este medio, porque quiere una iglesia pura, ¿cierto? Una iglesia como la mujer pura que aparece en Apocalipsis, limpia. Y el Señor dice en otra parte que no lo puse aquí, que el único medio por el cual se comunica Dios con el hombre son a través de los nervios del cerebro. Y esos nervios tienen que estar funcionando bien, un sistema nervioso funcionando bien, con unas emociones equilibradas. También sabemos que el segundo cerebro es el intestino y está en relación directa por medio del sistema de cableado que tenemos, el sistema nervioso, está en relación directa con el cerebro. Por lo tanto, todo lo que nosotros echemos a nuestro intestino, por medio de esa conexión y a través del trabajo que hace la microbiota intestinal, que es nuestra, parte de nuestro segundo cerebro, ¿cierto? Que se desarrolla en función de lo que nosotros le echamos al cuerpo, de lo que nosotros pensamos, de los hábitos que tenemos, esa microbiota puede trabajar para bien o para mal. Y eso se relaciona con nuestra mente y con la forma como nosotros recibimos el Evangelio. Acá en el mensaje de Apocalipsis 14:9 dice, y el mensaje, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos un mensaje que dar al mundo, ¿cierto? En este tiempo, este mensaje que trae este tercer ángel, que se ha estudiado mucho aquí en la madrugada, ¿verdad? Donde hay una advertencia, donde hay un, un mensaje de misericordia de Dios para que no estar en este grupo de adorar a la bestia y a su imagen, no recibir la marca de la bestia, que es todo aquello que se opone al cumplir a cabalidad los 10 mandamientos, incluyendo especialmente el día sábado, ¿verdad? Y darle completa adoración a nuestro Dios, completa entrega. Y uno de los puntos de esta entrega es entregar todo nuestro ser completo, nuestra mente y cuerpo, eh, privarnos a nosotros mismos de nuestra complacencia propia y ponernos a los pies de Jesús para que el Señor pueda hacer el cambio maravilloso de transformar nuestro ser para ser capaces de cumplir esta obra, esta ley, tener la mente pura, nuestro cuerpo limpio. Y dentro de la paciencia de los santos están dos puntos, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y guardar los mandamientos de Dios no es solamente guardar el decálogo de los 10 mandamientos, es también guardar la ley natural, la ley, porque es tan importante como los 10 mandamientos. Al cesar el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasar al Santísimo, ante el arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje al mundo. Llevaba el ángel en la mano un pergamino, y al descender poderosa y majestuosamente a la tierra, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. La acabamos de leer, ¿cierto? Esto pasó
a contar del año 1844, cuando Jesús pasa al lugar santísimo y, y está ya empezando esta obra del tiempo del fin, ¿cierto? De este último periodo. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, representándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaban. Dijo el ángel: habrán de combatir porfiadamente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna es permanecer firmes. Aunque vean sus vidas expuestas a peligro de muerte, deben mantener firmemente la verdad. Es tremenda la obra que Dios ha pedido que haga su pueblo para estos tiempos, porque hay que combatir con estos poderes y debemos permanecer firmes. Y para poder permanecer firme debemos aprender a tener un dominio propio, a escondernos bajo la roca y no creernos que podemos por nosotros mismos ser capaces. Este mensaje quiere que nosotros estemos alerta. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y le he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. La amonestación va junta con un mensaje, que es el mensaje de la justificación por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? De acuerdo a lo que dice acá el párrafo, este texto de hermana White, dice: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. El hecho de que Dios pueda hacer en nosotros esta obra donde nos quedemos nosotros abatidos en el polvo, en nuestra propia suficiencia, en nuestra propia creer que estamos muy bien ante Dios o que estamos muy avanzados en el Evangelio. El Señor quiere que nosotros no sintamos que tenemos capacidad alguna en nosotros mismos, sino que Dios es el que va a hacer esa obra en nosotros, esa obra que puede hacer por aquel que siente que no tiene la capacidad de hacer eso. Esta obra de abatirnos en nuestro yo, de hacernos morir a nuestro yo. La Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A veces los labios pueden expresar una pobreza de alma que el corazón no reconoce. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizás está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada. Y hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento de yo, y eso es contemplando a Cristo. Cuando nosotros ignoramos la vida de Cristo, el carácter que tenía Jesús, eso induce al ser humano a exaltarse en justicia propia. Pero al contemplar su pureza, excelencia, vamos a ver nuestra propia debilidad, nuestra propia pobreza, nuestros defectos tal cual son, cuán perdidos estamos al vestirnos con nuestra justicia propia como cualquier otro pecador. Y si alguna vez llegamos a ser salvos, no va a ser por nuestra propia capacidad, por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Este mensaje del tercer ángel conlleva doctrinas principales que conforman esta plataforma, como son el sábado, el santuario, el verdadero estado de los muertos, que son las verdades que deben estarse predicando en estos tiempos, parte de la verdad presente. El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo, del cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Es una de las mayores verdades que hay que estar hablando en estos tiempos. Y debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el llamado que Dios nos hace en estos párrafos. Presentar el día de reposo, elevar las normas y predicar este mensaje. Es un movimiento de reforma y la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje, dice Servicio Cristiano. De modo que en toda verdadera reforma tiene su lugar la obra del mensaje, perdón, toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel,
¿Qué reforma estamos hablando aquí que Dios quiere que tenga lugar en, en esta predicación de este mensaje? Bueno, el Señor le dio mensajes especiales a la sierva de Dios. En el año 1863 le dio la reforma pro salud. En el año 1867 le dio la reforma de la vestimenta. En el año 1872 le dio la reforma educativa. Y en el año 1882 le dio la reforma de los puestos de avanzada. Y hay numerosos escritos en relación a estas reformas en los libros de la sierva de Dios de Elena de White. Dios le dio mensajes inspirados de reforma para que sean parte, como decía acá, de este movimiento. Pero principalmente le da un énfasis a la reforma pro salud como brazo derecho de este mensaje. Y también está la reforma industrial, de la cual también se explaya en los libros de Elena White, y ese mensaje se lo dio en 1897. El enemigo ha trabajado en todos estos puntos. Esos son los puntos donde ha atacado a la humanidad, destruyendo el cuerpo humano mediante los alimentos de Babilonia, ¿cierto? Mediante todo lo que es los procesados, los refinados, las carnes industrializadas, la contaminación del mar, ¿cierto? Eh, el exceso de azúcar en la dieta, el uso copioso de leche, de azúcar, en los preparados industriales, ¿cierto? El enemigo ha desarrollado una industria satánica que daña al ser humano. Ha desarrollado una forma de vestimenta que honra a sus huestes satánicas, donde el ser humano cada vez se le degrada más, donde el ser humano se viste con ropa horribles, ¿cierto? Hoy día las modas son horribles, donde no hay un pudor, donde no hay una dignidad. El ser humano se viste como por diosero, con las ropas rotas, con la ropa expuesta, con el cuerpo expuesto, ¿cierto? Que no va a la salud de la persona, donde no se diferencia la feminidad de la masculinidad. Hoy día vemos ropa unisex que parece, no se sabe si el que anda vestido es hombre o mujer, ¿verdad? ¿Para qué decir de educación? Ya lo hablamos en otra oportunidad, cómo Satanás usó, ¿cierto? Los concilios jesuitas para poder eh, programar una forma de influir al mundo a través de la educación formal, ¿cierto? Usando los modelos jesuitas de educación y donde los puestos de avanzada han quedado paralizados este desarrollo prácticamente en forma masiva en el pueblo de Dios. No hay un desarrollo masivo, es muy puntual de ciertos grupos que lo hacen, pero no algo masivo en nuestra iglesia, donde se han hecho todas las instituciones, prácticamente la gran mayoría en la ciudad, no siguiendo estas instrucciones de los puestos de avanzada. Y donde también cada persona en su egoísmo no ha hecho de su hogar en general un puesto de avanzada, sino que ha hecho de sí mismo, de su casa, de su desarrollo, el centro de atención, ¿cierto? Acá en este mundo, sin preocuparse del prójimo. Y donde Satanás ha hecho un trabajo en la industria en general a su favor, y nosotros en vez de estar haciendo el trabajo que Dios ha dado para que hagamos la reforma, no se está haciendo. Estamos al debe aquí, hermanos, como pueblo de Dios. Estamos como la Odisea, ¿cierto? No estamos conociendo el tiempo en que vivimos. No estamos cumpliendo este mensaje. El mundo se ha llenado de transgresiones y nosotros que debemos estar dando este mensaje estamos durmiendo, ¿ya? Se han cumplido los mensajes del primero y segundo ángel, pero no como Dios quería, no como quería un pueblo masivo dando estos mensajes. Ya estamos a la hora de vivir el tercer ángel y todavía estamos ahí viviendo en Babilonia, como la odicense, ¿cierto? Y no hemos dado estos mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Dice acá el Consejo de Régimen Alimenticio, me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Eso es lo que debe hacer el pueblo de Dios, este movimiento de avance. Los ministros y el pueblo deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismo, que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Él ha reservado esta obra para que ellos la hicieran.
Es una obra individual. Uno no puede hacerla por otro. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La glotonería es el pecado prevaleciente en esta era. El apetito pecaminoso convierte en esclavos a hombres y mujeres, entenebrece sus intelectos y entorpece sus sensibilidades morales, hasta un grado tal que las sagradas y altas verdades de la palabra de Dios no son apreciadas. Las propensiones inferiores han dominado a hombres y a mujeres. Qué tremendo mensaje, qué tremendo mensaje, porque esta reforma está relacionada en forma estrecha con este mensaje. Y debiera haber un movimiento de avance, actuar de concierto. Pero dice que como no se ha cumplido esto, no estamos preparados para dar este fuerte clamor del tercer ángel. Pero esta obra requiere voluntad, requiere esfuerzo, porque nosotros, dice acá que hay cosas que hacer por nosotros mismos, que no es que Dios las va a hacer por nosotros, sino que Él quiere que nosotros la hagamos y cumplamos este cometido, esta obra individual. Así que viendo estas promesas que son tremendas, tenemos que ir a Dios para ser limpiados de toda contaminación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, para que Dios pueda perfeccionar su santidad en nuestro templo, en el temor de Dios, dejar la glotonería, estos apetitos pecaminosos que nos tienen aquí con la mente entenebrecida. Nuestra sensibilidad moral está bloqueada, ¿cierto? No podemos apreciar las palabras de Dios. No debemos dejar que estas propensiones inferiores de nuestros apetitos nos dominen, hermano. Estamos en lucha de carne, en lucha espiritual. Y Satanás sabe nuestras debilidades y por ahí nos quiere tener atrapados. Ayer leíamos un mensaje de Palabra de Vida del Gran Maestro y, y dice en una parte que, a ver, no lo tengo, a ver, déjeme ver si lo encuentro, pero me llamó mucho la atención porque dice, que el versículo cierto de Filipenses 2:12 nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice que Dios no nos manda a tener miedo o a temer, que Él dejará de cumplir sus promesas, que se cansará su paciencia o que llegará a faltar su comprensión. Pero aquí tenemos que tenerle miedo. Aquí dice, temed que vuestra voluntad no sea mantenida sujeta a la de Cristo, que vuestros rasgos de carácter hereditario y cultivados rijan vuestra vida. O sea que la herencia que tenemos de mal carácter familiar, en algunos casos de suficiencia propia, en algunos casos de liviandad en las cosas del Señor, de mentira, de falta de sacrificio al Señor y muchas cosas de malos apetitos, ¿cierto? Todo lo que heredamos por nuestras propensiones familiares, ¿cierto? Todo eso dice que no debe ser lo que nos domine y tenemos que tener miedo de que nuestra voluntad no la tengamos sujeta a Cristo y que se manifiesten en nosotros esos rasgos hereditarios y que esos rasgos hereditarios también cultivados por nosotros sean los que nos dominen, los que rijan nuestra vida. Dice, Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice, temed que el yo se interponga entre vuestra alma y el gran artífice. Este yo es el que tenemos que tenerle miedo, nuestro propio yo. Temed que la voluntad propia malogre el elevado propósito que Dios desea alcanzar mediante vosotros. Temed confiar en vuestra propia fuerza. Temed retirar vuestra mano de la mano de Cristo e intentar recorrer el camino de la vida sin su presencia constante. Aquí necesitamos para cumplir este párrafo la presencia constante de Dios en nuestra vida para que obre la voluntad de Cristo y no la nuestra, para que se la entreguemos a Cristo y en espíritu y en verdad nos entreguemos al Señor. Necesitamos realizar cambios decididos. Es tiempo de que humillemos nuestro orgullo, nuestros corazones obstinados y busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Como pueblo debemos humillar nuestros corazones delante de Dios
porque las cicatrices de la inconsecuencia se hallan en nuestra práctica. Estamos marcados por nuestra falta de consecuencia en cumplir la ley de Dios, pero nuestro orgullo debe ser humillado. Nuestros corazones que son porfiados, obstinados, deben ser humillados ante Cristo y hacer estos cambios buscando al Señor mientras pueda ser hallado. Y aquí, segunda de Crónicas 7:14 nos hace un llamado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermosa promesa. Dios quiere nuestra humillación, abatir nuestro orgullo, como decía el mensaje, ¿cierto? Ese es el mensaje del tercer ángel. Buscar a Dios, orar, humillarse, velar buscando la palabra de Dios para que se haga parte de nuestro ser. El Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. El día casi ha pasado, la noche está por llegar. Ya se ven los juicios de Dios tanto en tierra como en mar. No se otorgará un segundo tiempo de gracia. Esta no es una hora para hacer movimientos equivocados. Agradezca cada uno a Dios de que todavía tenemos una oportunidad para formar caracteres para la vida eterna futura. Nos queda muy poco tiempo y ese carácter no se forma de un día para el otro. Necesitamos ponernos en armonía ya. El Señor nos exige que nos pongamos ya en armonía con su plan, que no estemos viviendo en transgresiones, que no estemos viviendo en nuestra propia concupiscencia, en nuestra propia justicia propia, en nuestro propio esfuerzo, sino que se lo demos completamente a Dios, le demos nuestra voluntad a Dios. El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva y no por lo que se enseña desde el púlpito. Desde el púlpito el ministro anuncia la teoría del evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder. Mensaje práctico, viviente, viviente en nuestra vida. La comisión divina no necesita ningún cambio. No se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. El Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos al enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los oprimidos. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. Anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. Interpretó el Evangelio para los seres humanos mediante el bien que realizó, por sus palabras llenas de amor y mediante sus actos de bondad. Así actuaba Cristo, en espíritu y en verdad actuaba en forma práctica, aliviando el dolor, mostrando simpatía y estando constantemente pendiente de hacer el bien. Interpretaba este evangelio mediante ese bien y sus palabras estaban llenas de amor, sus actos llenos de bondad. Y miren, dice acá que esta comisión no necesita otro método, no necesita cambio. Este es el mejor método, el que Cristo usó para presentar la verdad. Y Él nos dio esas lecciones prácticas para sus discípulos en ese tiempo y para los que somos sus discípulos en estos tiempos, con mayor razón. Después de la ascensión de Cristo, leemos lo siguiente acerca de los discípulos. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. O sea, Dios estaba con ellos y se notaba en las señales que hacían, en el poder con que predicaban. A Lucas se lo llama el médico amado. En la ciudad de Filipos trabajó asociado con Pablo. Y cuando el apóstol salió de allí, Lucas permaneció en ese lugar realizando la tarea doble de médico y ministro del Evangelio. Verdaderamente era un médico misionero, y sus conocimientos de medicina abrieron el camino para que el Evangelio alcanzara a muchos corazones. Esta obra se hacía en ese tiempo, ya ven, la obra médico-misionera. Y Joel 2:28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Va a haber un derramamiento especial, está prometido. Necesitamos la venida de la lluvia temprana y tardía en nuestra vida. Algunos no hemos recibido ni siquiera la lluvia temprana, todavía estamos ahí marcando el paso. El Señor quiere derramar su espíritu, quiere hacer grandes obras con nosotros. Y mucho del prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se diera más atención a la reforma pro salud. Hay prejuicio en el mundo, pero cuando le damos atención a la reforma pro salud, esto nos abre camino. Enseñar al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual.
Señor quiere que nosotros cooperemos como la mano ayudadora y aprendiendo estas cosas prácticas de cómo ser la mano ayudadora, sabiendo los métodos de la reforma pro salud. Debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza. Esa es la reforma pro salud, los remedios que Dios proveyó. Debemos enseñarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo. Hay que mostrarles a aquel que los sana, a Dios, no en sí el método de la comida sana o del barrito o lo que le pongamos al paciente. Eso es un medio, pero Dios es el sanador. Dice, nuestra obra consiste en presentar a los enfermos y dolientes a Cristo y los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarle a creer en el gran médico. Debemos echar mano de su promesa y orar por la manifestación de su poder. La misma esencia del Evangelio es la restauración. Y el Salvador quiere que invitemos a los enfermos, los imposibilitados y los afligidos a echar mano de su fuerza. Cuando le preguntan a uno, hermanita, hermano, esta patología, esto que estoy sufriendo, ¿tendrá sanidad? Hay que llevarlos a Cristo. Yo no puedo sanarlos. Ni siquiera el esfuerzo que hagan, ellos pueden poner su voluntad a Dios, pero Dios es el sanador. Ese esfuerzo solamente abre una puerta, pero Dios es el que sana. El poder del amor estaba en todas las obras de curación de Cristo. Y únicamente participando de este amor por la fe podemos ser instrumentos apropiados para su obra. Si dejamos de ponernos en relación divina con Cristo, la corriente de energía vivificante no puede fluir en ricos raudales de nosotros a la gente. Aquí hay una clave, o sea, para hacer esta obra tiene que haber una relación estrecha con la divinidad, con Cristo, porque es su energía, su poder vivificante el que hace que fluyan los ricos raudales a las personas. Hubo lugares donde el Salvador mismo no pudo hacer muchos prodigios por causa de la incredulidad. Así también la incredulidad separa a la iglesia de su auxiliador divino. Ella está aferrada solo débilmente a las realidades eternas. Por su falta de fe, Dios queda chasqueado y despojado de su gloria. Qué tremendo, porque nosotros mismos pasamos a ser piedra de tropiezo con nuestra suficiencia propia, con nuestra falta de entrega a Cristo, con nuestra falta de relación con Cristo. Nos llena de incredulidad y eso nos separa y no podemos ser parte de este auxilio que Dios quiere que demos y que este auxiliador divino pueda obrar. Debemos aferrarnos fuertemente porque aquí dice que estamos aferrados solo débilmente a las realidades eternas. Y eso nos hace tener falta de fe. Dios se chasquea, queda despojado de su gloria frente a la humanidad que necesita este mensaje. Aquellos que dejan que Cristo more en sus corazones amarán a las almas por las cuales Él murió. Los que en verdad le aman tendrán un fervoroso anhelo de permitir que ese amor llegue a ser aceptado y comprendido entre los demás. Ese fervor, ese anhelo ferviente lo puede tener solo aquel que deja que Cristo more en su corazón. Dice acá la sierva de Dios, me entristece ver que tan pocos tienen interés de ayudar a los que viven en la oscuridad, que ningún creyente verdadero se conforme con vivir ociosamente en la viña del Maestro. Si yo estoy viviendo en ociosidad, si no estoy haciendo nada por Cristo en esta área, no puedo conformarme porque dice que no somos creyentes verdaderos si estamos en ociosidad. Todo poder le fue dado a Cristo en el cielo y en la tierra, y Él impartirá su poder a sus seguidores para realizar la magna tarea de hacer que los hombres se alleguen a Él. Ese poder nos puede dar impartido por Cristo, por la justicia de Él. Él anima constantemente a sus instrumentos humanos para que realicen la obra del cielo en todo el mundo, y les promete estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Las inteligencias celestiales, que son millones de millones, son enviadas como mensajeros para que se unan con las fuerzas humanas y la salvación de las almas. ¿Por qué la fe y las grandes verdades que predicamos no enciende un propósito fervoroso en el altar de nuestros corazones? ¿Por qué, me pregunto, en vista de la grandeza de estas verdades, no todos los que profesan creer en ellas se sienten inspirados por un celo misionero? ¿Un celo que debe caracterizar a todos los obreros de Dios? O sea, acá la sierva de Dios se pregunta, ¿por qué no hay fervor? ¿Por qué no nos motivamos? Siendo que algo tan grande, ¿por qué todos los que profesamos creer no nos sentimos inspirados con un celo misionero de trabajar en la obra de Dios? ¿Por qué no tenemos interés en ayudar a los que viven en la oscuridad? ¿Cómo se puede realizar el trabajo del Señor? ¿Cómo se podrá alcanzar esas almas que se pierden en la medianoche de las tinieblas? Tenemos que hacerle frente al prejuicio.
difícil trabajar con una religión corrompida. No estamos viviendo esos tiempos donde nuestra propia profesión de fe está corrompida, ¿cierto? Está nuestra denominación, tiene corrupción, ¿cierto? Pero dice que los mejores métodos deben considerarse con oración. Y hay una forma en que muchas puertas se abrirán ante el misionero. Aprenda él a trabajar inteligentemente en favor de los enfermos, como enfermero o enfermera, o aprenda a tratar las enfermedades como médico. Y si se mantiene lleno del Espíritu Santo, cuán vasto campo de servicio no se le presentará. Aquí hay una promesa maravillosa usando este método. Cristo es el Salvador del mundo. Durante su ministerio terrenal, los enfermos y los afligidos fueron el objeto especial de su compasión. Y cuando Él envió a sus discípulos, los comisionó para que sanaran al enfermo tanto como para predicar el Evangelio. Cuando envió a los 70, también les ordenó que curaran a los enfermos mientras predicaban que el reino de Dios estaba cerca. Primero debían atender la salud física para que se abriera el camino y la verdad llegara a sus almas. Cuando la gente llega a interesarse en este tema, a menudo está preparado el camino para la entrada de otras verdades. Si la gente, el mundo, el que no conoce a Cristo, ve que somos inteligentes con respecto a la salud, estará más lista a creer que somos ortodoxos en materia de doctrinas bíblicas. Nos toma confianza, nuestro mensaje toma credibilidad cuando hemos ido a ayudarles primero, cuando hemos ido a darles un mensaje inteligente, ¿cierto? Un mensaje que Dios, en sabiduría de Dios. Esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Y hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. No para algunos, es para todos. Y esta obra empezó a ser recibida en el año, ya dijimos, 1863, ¿cierto? En el hogar del hermano Hilliard, ubicado en Otsego, Michigan, con fecha 6 de junio de 1863. Saquemos la cuenta, ¿cuánto lleva ya este mensaje? ¿Cuánto lleva ya? Más de 160 años lleva, ¿cierto? 170 años, si mal no saco la cuenta. Cuando el gran 161. 161 años, perdón. Cuando el gran tema de la reforma pro salud fue abierto delante de mi ambición. Imagínense, estamos todavía ahí marcando el paso, no haciendo esta obra que Dios ya la dio, junto con el mensaje de la justificación por la fe, junto con el mensaje del tiempo final del tercer ángel, ¿cierto? Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta obra y los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Ya lo habíamos leído esto. Y el Señor nos da el mandato de la comisión a predicar. El reino de los cielos se ha acercado, junto con ellos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste y das de gracia. Necesitamos ese poder que no lo tenemos en nosotros mismos. Dedicar más tiempo y trabajo en sanar afligidos, como lo hacía Jesús, ¿cierto? Que él lo hacía así. Él se dedicó más tiempo a sanar que a predicar. Y cuando el maestro venga, elogiará a los que han visitado a los enfermos y aliviado las necesidades de los afligidos. Nuestros predicadores que tienen experiencia en la predicación de la palabra deben aprender a dar tratamientos sencillos y luego deben trabajar de una manera inteligente como evangelistas médicos misioneros. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médico-misionera o misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. ¿Con quién hablamos está enfermo, cierto? Está contando problemas, ¿cierto? Problemas de salud, problemas de la mente. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Se va a quitar esta libertad, ¿cierto? Mientras tienen una oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Este es un llamado a cada uno de nosotros. Si no estamos dedicados a aprender estas cosas, si estamos dedicados a cualquier otra cosa, corrijamos nuestro camino y dediquémonos a aprender sobre las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Todavía que hay tiempo. Aquellos que hagan esto, estudien estas cosas, por todas partes encontrarán un campo de labor.
habrá sufriente en abundancia. No estamos viviendo ya estos tiempos, esto se escribió en el año 1892. Dice, habrá sufrientes por abundancia, que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Y dice acá algo muy importante, y lo puse en amarillo destacado. Deseo deciros que pronto no habrá línea ministerial, no habrá ningún otro ministerio, sino solamente obra médico-misionera. Esa va a ser la que va a terminar la predicación del Evangelio, hermano. Y la única que va a poder seguir haciéndose cuando se nos subviertan las libertades religiosas, cuando ya no haya posibilidad de usar la radio, el WhatsApp, el, el, el Facebook, el YouTube, la página impresa incluso, ¿cierto? No van a poder haber templos abiertos, pero esta obra se va a poder hacer hasta el final, persona a persona, en la visitación a los hogares. Y la gente ya decía, cuando le damos esta ayuda, abre sus corazones a otras verdades. Según la luz que me fue dada hace tanto tiempo, dice acá Elena de Juárez, lo dice al final del apéndice 1 de Consejo de Régimen Alimenticio, se me mostró que la intemperancia prevalecería en el mundo hasta un punto alarmante. Eso es lo que vivimos actualmente, ¿cierto? Que cada miembro del pueblo de Dios debería asumir una posición elevada con respecto a la reforma de hábitos y prácticas. El Señor presentó delante de mí un plan general. Todo lo que la hermana Pai presenta es un plan general. Se me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los 10 mandamientos una reforma del régimen alimenticio y que a medida que ellos la recibieran, su enfermedad y sufrimiento serían grandemente disminuidos. Hay una promesa ahí en la obediencia a Dios, disminuir nuestra enfermedad y sufrimiento. Y se me mostró que esta obra iría en progreso. Dios iba a ir dando cada vez más luz cuando nos ponemos en armonía con Él. Nos dio todas sus leyes de la salud que la podemos ver aquí en esta página, ¿verdad? En esta lámina. Confianza en Dios, aire puro, descanso, ejercicio físico, luz solar, agua pura, alimentación sana, temperancia, el corazón alegre como buen remedio, ¿cierto? El perdón para ser libre de amargura, de odio, la ley del servicio cristiano. Todas estas leyes Dios nos dio para poder usarlas como método de ayuda al prójimo. El Señor nos tiene planes maravillosos. Sé muy bien los planes, dice, que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Que eso sea una realidad en nuestra vida, que podamos tener la ayuda de Dios tanto para nuestras dolencias como para ser las manos y los pies de Cristo y para ir a hacer la obra que nos ha mandado. Que el Señor nos bendiga. Voy a concluir esta meditación de esta mañana con una oración. Les invito a que podamos participar cada uno en sus lugares en reverencia. Padre amado, bendito Señor, gracias por ser misericordioso, por dejarnos, Señor, estos mensajes explícitos donde tú nos llamas a apartarnos de nuestra propia voluntad y de nuestros propios caminos y a ponernos en armonía con tus leyes, con tus 10 mandamientos, con tus leyes de la salud, Señor, para poder recibir no solo la sanidad para nosotros mismos, sino convertirnos en aquel pueblo que está preparado para dar este mensaje final, Señor. Ayúdanos a estar dentro de ese pueblo, perdónanos toda nuestra negligencia, todas nuestras malas decisiones, todo nuestro mal proceder en este ámbito, Señor. Perdónanos toda nuestra espíritu dormido, Señor, que hemos tenido, toda nuestra falta, Señor, de entrega a ti. Límpianos, purifícanos, Señor. Ayúdanos a tener temor, no de tu juicio, Señor, en particular, sino de estar en separación de ti, Señor. De temer en no estar en tu voluntad, Señor. Libéranos, Señor, de toda justicia propia, de toda vanagloria, Señor, de toda mentalidad orgullosa. Danos, Señor, la humildad de Cristo. Danos, Señor, el amor de Cristo para ir a otros. Ayúdanos a comprender, Señor, tus verdades. Limpia nuestra mente y nuestro cuerpo de contaminación que nos bloquea de tu amor, Señor, de tu gracia, de poder escuchar la voz de tu Espíritu. Haz una obra, Señor, completa en nosotros y permite que este mensaje pueda obrar poderosamente en nuestras vidas y podamos ser parte de esta línea ministerial que va a permanecer hasta que tú vengas, Señor. Gracias por tu misericordia. Rogamos que en este sábado tú puedas estar en nuestra vida, Señor, podamos guardarlo como es debido, Señor, y predicar este mensaje sin miedo ni temor, sino llenos del poder de tu Espíritu por una comunión constante contigo. Ayúdanos a dar pasos de fe, Señor, para poder caminar en verdad
en tus caminos y salir de Babilonia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, en esta hora vamos a pasar a la segunda etapa de la madrugada, en la cual podemos participar con comentarios o con pedidos de oración, y en particularmente hoy día sábado con agradecimientos al Señor. Les cedo la palabra para que puedan manifestarse. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta de que la reforma pro salud toma la dirección que le corresponde dentro del plan de Dios. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque finalmente, y tú lo dijiste muy bien, Lidia, finalmente, ¿qué es lo que busca hacer Dios por nosotros? En pocas palabras, Él busca desvestirnos de nuestro pecado, de nuestra naturaleza carnal, inmunda, caída, apartada de Dios, que si la pudiéramos definir en dos palabras serían orgullo y egoísmo, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor viene a regenerarnos a través de su justificación y a través de su reforma pro salud y de cualquier otra cosa que sea parte del mensaje verdadero, lo que Él busca es el mismo objetivo, no busca otro. No podemos pensar nosotros que con la justificación por la fe Él busca esto y con la reforma pro salud Él busca otra cosa. No, no es así. El objetivo siempre es el mismo, porque el mensaje del tercer ángel es uno solo. Entonces, ¿de qué manera podemos protegernos en el Señor Jesús, en su mensaje, en su verdadera justificación por la fe? Nos podemos proteger de caer en aberraciones o en distorsiones, tanto de la reforma pro salud como de cualquier otra cosa. Si mantenemos firme ante nosotros el verdadero objetivo de la verdad presente. El Señor quiere sanarnos finalmente ¿de qué cosa? Del egoísmo y del orgullo, de la altanería, de la suficiencia propia, de la... Bueno, pongámosle el nombre que queramos, pero de eso es que el Señor quiere salvarnos, quiere regenerarnos de eso. Miren, yo busqué en inglés la cita original de la cual se sacó esta definición de justificación por la fe y tiene otras cositas bien interesantes, se las quiero leer. Esto se encuentra en un librito, denme un momento. A ver, aquí está. No lo puedo, la verdad no sé qué. Aquí está. Se llama Testimonios Especiales para los ministros y trabajadores evangélicos, Serie A. Bueno, y ahí aparece la cita, ¿no es cierto? Y entonces si yo me voy a esa parte, me encuentro con lo siguiente. Aquí está la definición completa de la cual se sacó esa parte. Miren lo que dice, la voy a leer en español porque está solamente en inglés. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que no está en su poder hacer por sí mismo. Ya, eso es lo que conocíamos. Pero miren lo que dice ahora. Cuando los hombres ven su propia nada, en inglés dice nothingness, es como su propia nadicidad, algo así, ¿ya? Dice, están preparados para ser revestidos de la justicia de Cristo. Miren, hermanos, qué hermosas palabras. Yo no sé por qué no lo incluyeron en la definición en español. O sea, cuando nosotros recién estamos listos para ser revestidos por la justicia de Cristo, la hermana White dice, cuando los hombres ven su propia nada,
Y después sigue diciendo, cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios todo el día, entonces, al contemplar, quedan transformados a la misma imagen. Lo que dice ahora como un bonus, ella hace otra pregunta y dice, ¿qué es la regeneración? ¿Qué es la regeneración? Miren lo que dice. Es revelarle al hombre cuál es su verdadera naturaleza, que en sí mismo no vale nada. Y saben ustedes que yo me quedé pensando sobre esta definición, ¿no es cierto? Que no se ve muy atractiva, muy bonita, y la verdad es que es muy, muy clara. ¿Para qué nos creó Dios? Las Escrituras dicen claramente que Dios nos creó para su gloria, para habitar en nosotros espiritualmente. Es decir, el que tiene que mandar en el ser humano no es el ser humano, sino Dios. ¿Y en qué consiste la regeneración entonces? Es en llevarnos de regreso a ese mismo estado, a que el ser humano verdaderamente comprenda, entienda, vea que su propia naturaleza es indigna y que en sí mismo no vale nada. Por lo tanto, tiene que gobernar, habitar allí, es el Señor y no el propio espíritu egoísta del ser humano. Bueno, eso quería aportar. Si a alguien le interesa la cita, la voy a copiar ahí en el chat, ¿ya? En inglés. Muchas gracias, muy, muy interesante lo que compartes y no sabía que seguía la cita, así que sería bueno que la compartieras. Muchas gracias. Y bueno, sí, claramente el Señor lo que menos quiere es que se estimule el orgullo. Había otro párrafo que estaba en Palabra de Vida del Gran Maestro, en el mismo capítulo, que me llama la atención también, que dice eh, que debemos evitar todo lo que estimule el orgullo y la suficiencia propia. Por lo tanto, debemos estar apercibidos para no dar ni recibir lisonjas o alabanzas. O sea, no debemos andar alabando a la gente ni tampoco querer que nosotros nos alaben. La adulación, dice, es obra de Satanás, el que se ocupa tanto en adular como en acusar y condenar. Eso es lo que hace Satanás, se va a esos extremos. Y así procura la ruina del alma. Es como que, por así decirlo, te levanta y después te deja caer. Así es Satanás, ¿cierto? Le gusta subir el orgullo a la persona y después hundirla. Los que alaban a los hombres son usados como agentes por Satanás. Hay que tener cuidado porque nosotros a veces lo hacemos. Le damos mucha exaltación a la persona. Dice que alejen de sí las palabras de alabanza a los obreros de Cristo. Sea ocultado el yo. Solo Cristo debe ser exaltado. Diríjase todo ojo y hacienda alabanza de todo corazón al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados en su sangre. Solo a Cristo debe ser la alabanza, solo a Cristo debe ser la exaltación. Debemos cuidar de no subirle el orgullo a los seres humanos, porque podemos estar haciendo un daño. Que tan bonito predica, ¿cierto? A veces lo hacemos de la mejor intención, pero siempre debe exaltarse el mensaje más que a la persona, a Cristo por sobre el ser humano. Y nosotros mismos no debemos estar esperando que nos reconozcan, que nos quieran, que nos acepten. No, no importa si no nos quieren, no importa si no nos reconocen. Mejor que no nos reconozcan porque así no nos hacen orgullosos. Bueno, vi otra manito levantada, no sé si había alguien más, parece o no. No, creo que quedó nomás. Ya, no sé si alguien más quiere opinar No, algo. sí, sí, era yo de nuevo, disculpe Lidia, lo que pasa que quería ver la cita del hermano Jairo, si podía compartirla, pero la ha compartido, la había compartido recién en inglés, digo, estoy perdida, ahora veo que la puso en español, bien, bien, era eso, Perdón, ya la, hermana, no está en español originalmente, eso que le copié ahí es una traducción solamente, ¿ya? Así que sí, sí. se copia al lado si es que uno lo quiere compartir. Bueno, gracias, gracias. Hola, buenos días. Una pregunta, hermanas, muy buenos días. Una pregunta. Sí me escuchan, ¿verdad? Hola. Sí, se escucha bien.